Muy buenos días, el tema de hoy es agua viva. Vamos al libro de Juan, capítulo 7, versos 37 al 40. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, creyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Agua viva. El Señor nos habla del agua viva que usted y yo debemos tener a diario. Pero nosotros, usted y yo, podremos tomar del agua corriente, del agua normal que tomamos a diario, pero volveremos a tener sed. Pero cuando tendremos el agua viva, no volveremos a tener sed, porque así el Señor le habló a la mujer samaritana cuando le dijo: mujer, dame de beber de esta agua. Y ella le dijo: pero tú, siendo judío y yo mujer samaritana, ¿tú me pides a mí que te dé de beber agua? Cuando esta mujer era una mujer samaritana, no era el pueblo escogido de Dios. Pero cuando el Señor Jesús le dice: mujer, del agua que yo te daré de beber, nunca más tendrás sed. Y ella le dice: Señor, ¿y cómo podré beber de esta agua si tú no tienes, ni siquiera tienes un cántaro para sacar el agua del pozo? Pero el Señor le dice que esa agua que Él le daría a beber, de esa agua nunca más volvería a tener sed, era porque Él era el agua viva. Y lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy es que Él es el agua viva, el agua de vida. O sea, que en Él tendremos la vida, en Él tenemos la esperanza, en Él tenemos la certidumbre, la seguridad y la confianza en que en Él está la salvación eterna junto con Cristo en la eternidad en los cielos. Y aquí cuando nos dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, era porque Él estaba en esa fiesta en la cual lo querían matar a Él, lo querían apedrear. Pero como Él viene y les habla a toda la multitud que había en ese día, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como diciéndoles, mostrándoles que Él era el camino a seguir, que Él es la palabra, que Él es la redención, que Él es la restitución, que Él es la resurrección de la vida eterna. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es el que cree en nuestro Señor Jesucristo, el que cree que Él murió por usted y por mí a través de la cruz del Calvario, el que se llevó nuestras anarquías, rebeliones, iniquidades, concupiscencias, pecados, palabras, enfermedades, ataduras y maldiciones a través de la cruz del Calvario. Porque la palabra de Dios dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Él se hizo maldición por nuestros pecados a través de la cruz del Calvario. Porque la cruz estaba reservada para los peores. Por eso cuando miramos a través de las Escrituras, vemos que el Señor fue crucificado al lado de dos ladrones. O sea, la cruz estaba reservada para los peores. Y Jesús fue crucificado como uno de los peores, sin haber cometido ni un pecado ni un delito. Pero el Señor lo permitió porque Él se llevó nuestros errores, pecados, palabras, ataduras y maldiciones a través de la cruz del Calvario. Que por el poder de la sangre de Cristo, usted y yo hemos sido redimidos de todo argumento del enemigo. Por eso el Señor dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es porque cuando usted y yo creemos en el Señor Jesucristo, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué ríos de agua viva? Porque usted y yo, el Señor nos usa para ir y llevar palabras de esperanza, de ánimo, de aliento, de vida, de salud a otra persona. Es poder ir llevarle el Evangelio y la palabra de nuestro Señor Jesucristo a otras personas que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Porque vemos personas que están muertas en vida, porque están llenas de pecado, llenas de anarquía, llenas de rebelión, llenas de odio, llenas de rechazo, llenas de abandono, llenas de falta de perdón. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, como somos esos ríos de agua viva en Cristo Jesús, llevemos esos ríos de agua viva a esos desiertos de hombres, esa resequedad, esa esterilidad que hay en muchos hombres y mujeres en este mundo, y podamos salvarlos de esa atadura, esa maldición, a través de esos ríos de agua viva con la palabra que el Señor nos da para darle a esa persona. Porque así como lo dijo el centurión, le dijo al Señor: Señor, di la palabra y mi siervo será sano. Y el Señor envió la palabra, y dice que el centurión, cuando fue a mirar que su siervo ya había sido sanado, preguntó la hora que había sido sanado, y fue la hora cuando el Señor le dio la palabra, cuando el Señor le dijo: por tu fe el siervo ya ha sido sanado. Él envió la palabra y fue sanado. Y somos esos ríos de agua viva, que usted y yo llevemos una palabra, pero una palabra de vida, de aliento, de restauración a otra persona, y vendrá cambio y transformación en el poder del Espíritu de Dios. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es el Espíritu Santo, porque aún no había sido glorificado nuestro Señor Jesucristo, pero aún así Él hablaba de lo que vendría a acontecer más adelante, que sería el Espíritu Santo que vendría a morar, a posar en nuestras vidas, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro suficiente
suficiente Salvador personal, automáticamente viene el Espíritu y mora en nuestras vidas y nos lleva a un cambio, una transformación radical de adentro hacia afuera. O sea, somos testimonio, porque así como lo dice en el libro de Apocalipsis 12:11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos se menospreciaron sus vidas hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo ya somos testimonio de Jesucristo por el poder de la sangre de Cristo, por la obra redentora que el Señor hizo a través de la cruz del Calvario, y porque nosotros creemos lo que Él hizo a través de la cruz del Calvario, ya nosotros somos testimonio, y es por el poder del Espíritu de Dios que mora a través de nuestras vidas en plenitud, en gracia, en gloria y en justicia. Dicho esto, dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Todavía no había venido, porque el Señor no había sido crucificado en la cruz del Calvario. Después de que Él fue crucificado, vino el Espíritu Santo, que usted lo encontrará en el libro de Hechos, capítulo 2, en donde usted encontrará cuando vino el derramar del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y dice que hablaron diferentes lenguas, diferentes idiomas, y cómo el Espíritu Santo vino como ese fuego impetuoso sobre los apóstoles, y sucedieron milagros, prodigios y señales a través del poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer a través de su vida y mi vida, que cuando tenemos el Espíritu Santo, es que nosotros impartamos el poder del Espíritu de Dios a través de nuestras vidas. Y es emanar esa agua de vida, esa agua que nos dejó el Señor a través del Espíritu de Dios. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. O sea, algunos sí creían que Él era Jesucristo, otros dudaban, otros solamente juzgaban y condenaban a Jesús porque decían que se hacía llamar que Hijo de Dios. Entonces algunos se veían en Él a Dios, al Padre, y lo veían a través de Jesús. Ellos no miraban al hombre que estaba frente a ellos, sino veían era lo que se movía en Él, lo que había en Él, que era el Espíritu de Dios que se movía a través del poder de nuestro Señor Jesucristo, que era el mismo Hijo de Dios obrando en plenitud. Y hoy el Señor nos quiere hablar a usted y a mí, es que nosotros reconozcamos que Él es el agua de vida, que podremos tener sed cuando bebamos agua, pero cuando tenemos el agua de vida nunca más tendremos sed, porque estaremos llenos de vida, llenos de paz, llenos de amor, llenos de gozo, llenos de firmeza, llenos de convicción, llenos de transparencia, lleno de fidelidad, lleno de obediencia a la palabra, al propósito y al llamado de Dios en Cristo Jesús. Mi estimado amigo, hoy la palabra de Dios es que usted esté lleno del agua de vida. Y el agua de vida es Jesucristo, porque dice en la palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de en su interior correrán ríos de agua viva. Si usted cree en nuestro Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva como impetuosos, es como cuando usted ve una cascada en un río, usted va y ve esa cascada y ve esos ríos que bajan. Así es que el Señor quiere llenarnos de ese fuego, de ese ímpetu, de ese poder del Espíritu de Dios, que es ese río de agua viva, y poderlo llevar a otras personas sin esperanza, otras personas que andan en la zozobra, en la incertidumbre, en el engaño, en la traición, en el vicio, en el alcoholismo, en la falta de perdón. Es que poder ir a orar y clamarle al Señor por esas personas y que se pueda transmitir ese río de agua viva que está a través de nosotros, porque nosotros somos esa fuente de agua de vida que vino el Espíritu Santo a llenarnos en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Os lo invito, mi estimado amigo, para que usted sea esa fuente de transmisión, que nosotros somos ese puente, porque está Dios, estamos nosotros que somos el puente, y el puente va a la otra persona para poder llegar a esa persona y poder transmitir ese río de agua viva, esa fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted lo lee al fondo de la palabra, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que hoy le oro al Señor que de su interior corran ríos de agua viva en la plenitud del poder del Espíritu de Dios, llevándolo a otras personas a un cambio, una transformación radical en la plenitud del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.